porque el enemigo se las va a jugar. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos vienen animados para pasar una jornada edificante en las manos del Señor? Bienvenidos todos ustedes, los pastores, Dios les bendiga. Mis pastores de Caldera, bienvenidos. Amén. Y comenzamos este tiempo en la cual Dios nos va a ministrar, nos va a hablar por medio de los tratos del alma que son necesarios. Amén. Ayer vimos algo muy importante acerca de esas batallas, los conflictos del alma, toda la parte emocional, la parte de la mente, cómo hay tantas cautividades que muchas veces no imaginamos. Y aún podemos leer cuántas veces los salmos y no expresamos nosotros que tal vez puede estar viviendo nuestra alma lo mismo. Y hoy vamos a hablar de esto, un tema que para muchos es controversial porque he escuchado, dicen, no, yo llegué a Cristo y Cristo derrotó la iniquidad por mí. Tienen toda la razón. Pero un problema está que el Señor ahora nos da la facultad de quitar toda esa herencia, aquellas cosas que han venido por años, malgastando nuestras vidas porque nos llevan a caminos torcidos. Y yo sé que Cristo murió en la cruz y se hizo maldito por nosotros, porque maldito es todo aquel que era crucificado en un madero, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ser conscientes acerca de la iniquidad y vamos a ver qué significa iniquidad. ¿Amén? ¿Está listo? Amén. ¿Está dispuesta? Amén. ¿Está dispuesto? Amén. Cierre sus ojos y diga conmigo, Señor, a partir de este momento, silenciaré mi celular para meterme en el cuarto secreto, porque sé que el Padre que ve en lo secreto me va a recompensar en público. Señor, conozco los pensamientos que tienes acerca de mí, pensamientos de bien, de paz y no de mal. Por lo tanto, a partir de ahora, no hay distracciones, solamente el Espíritu hablando a mi vida. Me entrego a ti, Señor, una vez más, para salir de este lugar renovado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 3, en el verso 10, hay una enseñanza que es muy importante y yo la tomé como base para todo esto acerca de las iniquidades. Si usted lo lee, dice allí algo que a lo mejor algunos no van a entender. Los que han ido al bosque a cortar árboles, ¿por dónde empiezan a cortarlo? Por el tronco. Amén. Pero aquí dice Jesús otra cosa. Mire lo que dice el Señor. Mateo 3:10 dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Es curioso que el Señor haya dicho que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cualquier talador no comienza por la raíz. Pero algo quiso decir el Señor acerca de la raíz. Si usted ve esa figura, ve un arbolito, quiere decir que el problema de ese árbol cuando da malos frutos está aquí, en la raíz, y eso se llama iniquidad. Y la palabra raíz viene del griego risa, que quiere decir descendiente, fuente, causa. Y mire lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 16, yo Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Luego dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Ahí está hablando de esa raíz como descendencia, la brillante estrella de la mañana. Entonces hoy
quiero que usted, ¿no capturó bien? Vamos a ir atrás, ahí, ¿sí? Si pueden, si le llama la atención algo, sácale una fotito y después lo revisan, porque tenemos una jornada larga. Amén. Bien, mire, ese árbol, el Señor lo mira de esta forma, diciendo que mi familia es un árbol genealógico. Y le voy a explicar mejor. Las raíces soy yo, es mi esposa como padres. Pero también de esas raíces hay frutos, los hijos. Y estamos hablando de esto, genealogía, que es la ciencia que tiene por objeto la búsqueda del origen y el estudio de la composición de las familias y sus raíces también. Por ejemplo, la historia, las condiciones de la vida de nuestros antepasados, usted debe saberlo, ha indagado. Algunos han dicho, yo tengo raíz indígena y se registran como indígenas, ¿o no? ¿Por qué? Porque hay una genealogía, hay una historia detrás de usted. Y además habla de nuestros antepasados, de los oficios, de los patrimonios, está hablando de la religión, del origen, del significado también de su apellido. Amén. Ahora, aquí vemos un árbol donde yo ya le puse mi nombre y el nombre de mi esposa. Dese cuenta, póngale usted el nombre a los que son padres, los que tienen hijos, ahí le pone su nombre. Y mis generaciones está mi hija Carla, de ella nace Nicolás Isidora, luego está mi hija Susi, de ella nace Florencia y Julián, luego está Dana y de ella nace Josefa y Valentina, está en stand-by. Es más o menos para que usted se dé cuenta. Lo que el Señor está diciendo, como son los padres, serán estas generaciones. Si yo, antes de casarme, fui padre soltero con Mónica, más que seguro que de ellas serán madres solteras. Y es un hecho. ¿Está aquí? ¿Lo está asociando con algo? Amén. Esto es a modo de ejemplo. Y Lamentaciones, capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente. Nuestros padres, ¿qué hicieron? Y cuando habla de los padres, ¿está hablando de quién? De las raíces. Amén. Ya. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Nuestros padres pecaron y nosotros llevamos su castigo. Luego dice Jeremías 3:29 en la traducción actual, dice, cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos la pagan. De ahí nace el dicho, el que la hace, la paga. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres pecaron y nos pasaron la factura a nosotros. Nosotros estamos pagando. Amén. Vamos a Ezequiel. ¿Qué dice en el verso 2 del capítulo 18? ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán, dice el profeta, sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Los dientes de los hijos tienen el problema de recibir el sinsabor, la acidez, lo agrio. Quiere decir que ellos comieron las uvas, pero el resultado está en los hijos. Lo explico. Aquí dice, en la Biblia de las Américas, dice Jeremías 31:30,
sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. Y usted dirá, ¿pero qué es dentera, pastor? ¿De qué se trata la dentera? Y mire, ¿de qué se trata? Dentera en la raíz hebrea es cajá. Y esto quiere decir estar embotado. O una persona insensible, o alguien que tiene el corazón endurecido, alguien que tiene dificultad para pensar con claridad. No sé si hay alguien acá que sea insensible. Amén. Tal vez usted dirá, esto no es para mí, vamos a echarlo para un lado. Amén. Pero vamos a seguir avanzando. Eso es dentera, ser insensible. Por eso que el Señor le decía al pueblo de Israel, el corazón de ellos se ha engrosado. Ya no oyen como debieron oír, porque su corazón está embotado, tiene dentera. Hechos capítulo 28, verso 27, dice la palabra del Señor, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad, ¿qué hacen? Oyen. Con dificultad, oyen. ¿Por qué? Porque hay insensibilidad. Son insensibles. No son buenos samaritanos. No le importa el dolor de otros. Son insensibles. Y luego dice con dificultad, oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Que Dios nos ayude. Dice, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces el Señor en cierto modo está hablando de la iniquidad al punto donde puede llegar en una persona. Y este tema, amados y amadas, aquellos que trajeron apunte, vayan anotando cosas específicas que el Espíritu de Dios va poniendo en mí, porque es importante un análisis, así como yo lo he tenido y hasta el día de hoy sigo teniendo ese análisis. Amén. Recuerde que estamos en el trayecto hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Aún nadie es perfecto. Vamos a ese camino. Ahora, ¿qué es iniquidad? ¿Qué es iniquidad? La palabra hebrea eivon. ¿Le suena? Yo vendo, ¿ah? Eivon, que es perversidad, falta, mal, maldad, malo, delito, castigo, es pecado, es una ofensa intencional. Eso es iniquidad. Entonces, si usted dice, no, yo soy santo, yo no cometo maldad, yo no hago maldad. Y vamos a verlo por la historia bíblica, qué sucede en esto. Mire lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 19. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal, la maldad, la iniquidad que no quiero, eso practico. Quiere decir que él tenía una lucha interna todos los días. Una lucha en contra de la maldad que hay en nuestros miembros, en nuestra naturaleza. Recuerde que tenemos dos naturalezas en nuestras vidas. ¿O no? ¿O hay alguien que ya es ángel? No. Está la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Pero ¿cuál de las dos predomina en usted? ¿Cuál de las dos? ¿Eres lleno del Espíritu Santo? Entonces, una de las dos tiene que predominar. Y es allí donde está el problema. El mal que no quiero, eso hago. Iniquidad
podemos decir que es el hábito repetitivo de pecado y patrón de conducta que toma lugar en nuestra forma de ser. Y este pecado, esta mala conducta va a pasar de una generación a otra como una genética espiritual heredada. Amén. Si yo no resolví mi situación, si yo no pedí perdón a Dios por mis iniquidades, téngalo por seguro que ya se la traspasé a mis hijas. ¿Entiende? Porque es una genética que a lo mejor ellos no se merecían. No tan solo van a tener ciertos parecidos físicos a los padres o conducta de los padres, sino que también los malos hábitos de los padres, los pecados de los padres también los van a cometer. Porque ¿quiénes comieron las uvas agrias? Los padres. ¿Y quiénes sufren los problemas de los dientes? Son los hijos. Amén. Y esto nos impulsa a hacer lo que no queremos, lo que decía el apóstol. Nos impulsa a que nos inclinemos ante su naturaleza destructora, porque la iniquidad no trae nada bueno. Es una semilla destructora que pasa de una generación a otra, y lo más terrible, que echa raíz hasta que quede como un pecado estampado en nuestros corazones. Y tiene que ver con lo que heredamos de nuestros padres. Mis hermanas me dicen, uy, tú fuiste el único que heredaste los ojos de mi papá. Pero también heredé cosas de mi mamá. Yo llegué a Cristo siendo un ogro, un rabioso, grosero, mentiroso. Y heredé cosas de ellos. No sé qué heredó usted de sus padres. Ahora, si en el buen término, si nos desnudamos en cuanto a cosas, pudiéramos decir, mi papá también le faltó el respeto a mi mamá, mi papá también la engañó, como yo también tengo esa tendencia, pero algo hay que hacer. La iniquidad está ahí. Amén. Puede que algunos estén luchando con la iniquidad, pero no saben cómo identificarla. Y aquí usted va a salir, pero clarito, cómo podrá identificar la iniquidad. Seguimos. Aquí hay un ejemplo que es muy claro. Lo quise poner de esta manera para que usted entienda de lo que estoy hablando. Y dice lo siguiente: ¿puede alguien que no logre dejar o erradicar de su vida la ira? Amén. ¿Hay alguien que se ha irado? Amén. Qué bueno, no estamos en el cielo, ¿eh? ¿Algún pastito seco acá? Entonces, no podemos dejarla porque es una ira incontrolable que viene desde aún cuando éramos pequeños. Hay un hombre que decía, a él lo llevaron a un programa de televisión allá en Estados Unidos y él dijo, yo nunca pensé que la ira iba a ser tan fuerte en mi vida. No la identificaba como iniquidad y pensaba que eran reacciones mías. Y cuando me di cuenta que era una iniquidad, es cuando veo a mis hijos haciendo exactamente lo mismo que yo hacía. Yo llego a Cristo y renuncio a esa iniquidad cuando el Espíritu de Dios me habla y le digo, quiero dejar esta iniquidad de lado, quiero renunciar y quiero entregarme por completo a ti. Y él tuvo que hacer algo con su hijo, porque no tan solo heredó el parecido, sino que también la mala conducta de su padre.
Y aquí es un ejemplo para que usted entienda más o menos. Y esto puede que se dé en la edad de pequeño, en la adultez. Puede que esa conducta lleve a una persona a mantenerse en arrebatos verbales, físicos, llegando a discusiones acaloradas, gritos e incluso agresiones físicas o daños a la propiedad. ¿Alguien ha llegado a ese extremo? Amén. Entonces hay una iniquidad. Lamentablemente algunos llegan, ¿sabe qué? Y quiero darle un consejo a los jóvenes. Llegan con esta condición al matrimonio. Pero lo que no saben es porque por muy enamorado que estén, la ira será un detonante en cuestión de tiempo, ya que se encargará de llevar esa relación a un deterioro matrimonial si no se encuentra la salida. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jóvenes solteros. ¿Sí? Jóvenes solteros. Levanten la mano los jóvenes solteros. Amén. Entonces, consejo para los jóvenes solteros. No le mire el color de ojo, el color de piel, ni el pelo, ni la nariz respingada. Véale el historial de iniquidad que tienen sus padres. ¿Me escuchó? Y se lo digo así fríamente, porque allí usted va a determinar si es feliz con aquella mujer que se enamoró. Pero si ella viene producto de fracasos matrimoniales, y si esa persona que se casó, esos jóvenes, y saben el historial o ignoran el historial, en el día de mañana, si sus vidas no están resueltas en Cristo, van a seguir en los mismos patrones de sus padres, fracasos matrimoniales. Y así, los hijos de sus hijos, fracaso tras fracaso. ¿Se entiende? Así que no vea si tiene propiedad, si es ingeniero, hermano, puede ser ingeniero, pero puede ser el idiota más grande del mundo. Amén. Por ahí dice, habla Señor. Un espíritu de ira usará la ventaja o el derecho legal que le da la iniquidad, ya que viene heredado de los antepasados. Y es por eso que lo identifico como un mal adquirido sin que hayas pecado. No tan solo te pareces a tus padres, sino que también heredaste los mismos hábitos o los malos hábitos, los mismos patrones negativos de tus padres. ¿Por qué? Porque eso se traspasó de generación en generación sin que tú y yo lo hayamos notado. Amén. Nehemías, capítulo 9, verso 2. Dice la Biblia, y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, pero algo pasó aquí. Y estando en pie, dice la Biblia, ¿qué hicieron? Confesaron. Ahora, ¿usted sabe cómo ha sido la conducta de sus padres? Abro mi corazón. Mi papá era un bebedor, al punto de estar alcoholizado. Mi papá en su tiempo, cuando yo era pequeño, mi papá, él venía muy borracho a casa y los perros que lo conocían se fueron a jugar con él. Y en una de esas a un perro se le para en dos patas y la otra pata en el pecho y mi padre cae a un pequeño barranco y se destapa la cabeza. Allí él comenzó
a dejar de beber todo lo que es alcohol. Pero esa iniquidad que venía de las generaciones de mi padre afectaron también a mis hermanos. Mis hermanos bebedores, sobrinos bebedores. Ahora, si vemos el historial de cada uno de ellos, podríamos decir algunos de ellos separados por causa de esos vicios. Vemos el patrón de conducta en los hijos exactamente igual. Es el fiel reflejo de los padres. Entonces, ¿por qué yo me permito honrarte con este estudio? Es para que tú puedas analizar lo que está pasando con tu papá, con tu mamá o lo que pasó, para que puedas ver si va a pasar en ti o no. Y para que no pase en ti, tienes que meterte de cabeza y con todo a los pies de Cristo y decirle: Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. No hay otra forma. Ellos confesaron la iniquidad, los pecados, y luego dice que confesaron las iniquidades, las maldades, las perversiones de los padres. Ellos prefirieron ponerse colorado aquí en la tierra antes que allá arriba le dijeran: no te conozco, sal de aquí, hacedores de iniquidad. Es aquí donde tenemos que confesar. Y yo creo que tú sabes los patrones de conducta de tus padres. Y de ahí vamos a ver un listado pero tremendo, y tienes que analizarte, así como yo lo hice. Entonces, para desatarnos de esta iniquidad, tomamos este pasaje de la palabra para apelar, para ir delante del Señor, para que nos libre de toda iniquidad generacional, de ira. Recuerde que estoy exponiendo ese ejemplo. De ira, y hacer responsable a nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestros hijos tienen que saber. Un ejemplo, cuando suena el celular, no, eso no. Un ejemplo, si yo fui padre soltero con mi esposa, tengo que hacer responsable a mis hijas y decirles: ¿sabes qué? Nosotros cometimos pecado. Nosotros tuvimos una hija sin habernos casado. Y puede que esto te suceda a ti si no te metes con Cristo. Si no renuncias a los pecados y a las iniquidades de tus padres, te va a suceder a ti. Y es lo que ha sucedido muchas veces en muchas familias. Por eso que es importante hacer consciente a los hijos. Porque hay padres que se han divorciado. Pueden comenzar una relación con otra persona. Y ¿sabe qué? Ese mismo resultado lo pueden vivir sus hijos sin que se den cuenta de que la iniquidad se traspasó a ellos. La única salida es la vida de Cristo en nosotros. Es la única salida. Amén. Dice la Biblia como ejemplo, Segunda de Reyes 11, verso 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó, dice la Biblia, y exterminó a toda descendencia real. Mire lo que hizo. Una mujer joven, una señorita, exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte. Y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Esta historia es muy fuerte, es trágica, porque luego dice: y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, hermano. Mientras Atalía reinaba el país, una mujer perversa. Pero ¿quién era Atalía?
¿Quién era? Atalía, mire, aquí está la historia más o menos reducida. Reina de Judá y fue hija del rey Acab de Israel y de su esposa Jezabel. Jezabel fue una mujer malvada, una mujer que estaba dispuesta a acabar y a erradicar a todos los profetas de Dios. Una mujer que mató, le quitó la vida a un hombre llamado Nabot, con tal de que su esposo se quedara con la viña de Nabot. Era cruel. Ella pasaba por sobre el patriarcado. No le importaba la autoridad de su esposo. Y mire a Atalía. Al igual que Jezabel, su madre, Atalía incitó a su esposo Jehoram a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová durante sus 8 años de reinado. Ahí estuvo Atalía incitándolo. ¿Y sabe qué? Lo más trágico, que derrama sangre inocente sin escrúpulos. Entonces, ¿por qué hay tanta violencia en Chile y en el mundo? Porque se hereda de los padres. Amén. Segunda de Crónicas, en el capítulo 24, verso 7, dice: porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios y aún habían usado para los Baales. Mire, vea usted, ¿qué usaron? Las cosas sagradas de la casa del Señor. No le importaba a Atalía profanar el templo de Dios. No le importaba por causa de la maldad que había en su corazón. Amén. Eso es a modo de ejemplo. ¿Y de quién heredó Atalía el ser malvada? De su madre llamada Jezabel. ¿Qué ha heredado usted de sus padres? ¿Qué ha heredado? ¿Se ha dado cuenta que hoy en día los que están haciendo portonazos, violencias en las calles son menores de edad? ¿Y por qué será? ¿No será que le están traspasando la posta a aquellos que vienen después de los padres para que sigan en la misma conducta? En los mismos patrones. Cuando la iniquidad no está resuelta. Aquí es algo muy importante de lo que habla este varón de Dios llamado David. Dice: porque mis iniquidades, mis maldades, mis perversiones, todo lo malo se han agravado. ¿Dónde? Sobre mi cabeza. Luego dice: como carga pesada se han agravado sobre mí. O sea, la iniquidad está aquí en mis pensamientos. Lo que no quiero, eso hago. Están aquí y como carga pesada me están guiando, me están llevando a cometer lo malo. Y muchas veces caemos en eso por algo que no está resuelto. Y mire, la maldad está en la cabeza o en la razón del hombre. Y debido a eso, lo único que la puede vencer es la nueva naturaleza en Cristo. Cuando un hombre muere y resucita para Él, ese puede vencer la iniquidad. ¿Por qué? Porque ese varón, esa mujer ya no va a andar conforme a los deseos engañosos de su corazón, sino conforme a la guía del Santo Espíritu de Cristo. Amén. En cuanto a la idolatría, algunos ejemplos. Éxodo 20, verso 5, dice: no los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que visito la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. La factura se pasa de una generación a otra.
hasta la cuarta generación. Hay ejemplos tan fuertes en la Biblia en cuanto a la iniquidad. Dice que Él visita la maldad de los padres. La palabra visitar en el hebreo es pakad, que quiere decir el castigo, el pasar revista. Dios se da cuenta de la maldad del hombre. Pero también dice de la iniquidad, está hablando de esa palabra de perversidad del hombre. Dios visita la iniquidad del hombre, la perversidad. Entonces muchas veces, hermanos, cuando no hay vida de Cristo en nosotros, tenemos esa tendencia a cometer perversidad. Tenemos esa tendencia a cometer actos ilícitos que nos llevan a la maldad. ¿Por qué? Porque la vida no se sujeta a Cristo. ¿A cuánto les cuesta entregarse al Señor? Porque hoy en día no vemos iglesias llenas del Espíritu Santo. Porque lo que más prevalece es la maldad en el corazón del hombre. Recuerde que así dice el Señor como en los tiempos de Noé. Así será mi venida, y está señalando que en los días, en los tiempos de Noé, había solamente maldad, que los pensamientos y las intenciones del corazón eran solamente en la iniquidad. Y dice que hasta que Noé entró en el arca, ninguno de ellos se volvió. Ninguno de ellos pidió perdón. Entonces vemos que hoy en día la iniquidad está a flor de piel. ¿Cuánta perversidad hay? El salmista David lo resume de esta manera. Y por favor, analice su vida, así como yo también analicé la mía. ¿Qué dijo David? He aquí, en maldad, en iniquidad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está en la Biblia de las Américas que dice: he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. David estaba consciente que él no era hijo del matrimonio de Isaí, su padre. David estaba consciente que nada más Isaí puede que haya tenido una aventura con la madre de David. ¿Recuerda usted aquella escena donde Dios le dice a Samuel, al profeta: ve a casa de Isaí, porque de allí me he de proveer de un rey para Israel? Y llega a la casa de Isaí, e Isaí manda a buscar a sus hijos, pero David no calificaba para aquellos que estaban allí. ¿Por qué? Porque puede que haya sido concebido producto de una aventura, un caso fortuito, podríamos decir. Por eso que David suelta lo siguiente y dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O si no, hubiera puesto otra cosa. Yo nací en maldad en cuanto a mi padre, pero en cuanto a mi madre, ella pecó, porque Isaí era casado. Por eso es que cuando el profeta ya iba a ungir a un rey, Dios le dice: no, ninguno de ellos es. Y le pregunta: ¿hay otro? ¿Te has olvidado de algún hijo? ¿Y qué dijo Isaí? Sí, hay uno por allá que no es contado en los de este matrimonio, es como fuera de la familia. Y el Señor detuvo a Samuel con tal de esperar que llegara ese hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Quiere decir que los rechazados, los olvidados, los que son desplazados, están en el corazón de Dios. Amén. Deuteronomio.
24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Amén. Cada uno morirá por su pecado. Y mire lo que le puse aquí para que usted me entienda más o menos dónde va la iniquidad. ¿Qué dice ahí? De tal palo, tal astilla. Y venden poleras de esas, por si acaso. Tengo poleritas ahí. De tal palo, para el hijo, la astilla. Entonces, ¿cuántos se reflejan como sus padres? El padre era rabioso, era gritón, todo le molestaba y tú eres igual, ¿o no? ¿O no? La mamá era celosa con el papá y todo eso. ¿Y de dónde vienes? ¿O no? Y lo huelen. Celosa. ¿Hay alguna celosa? No hay ninguna. Y la celosa es esa que dice: ¿por qué llegaste medio segundo atrasado? ¿Y por qué será? Porque la mamá también fue celosa, la hija es celosa. ¿O no? ¿Y qué pasa con el macho alfa? ¿Quiere ser igual como papá o no? ¿Qué hacía papá? ¿Hacía callar en público a su esposa? ¿La menospreciaba? ¿Hablaba de ella con sus amigos? Y así muchas veces lo hacen los hijos, hablando de sus mujeres. ¿O no? ¿Qué cosa heredamos de nuestros padres? Recuerde que de tal palo, tal astilla. Amén. ¿Se parece usted al palo? ¿Se parece o no? Aquí se lo digo a la manera bíblica de tal palo, tal astilla. Dice la Biblia: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que usted siembra va a segar. Sembró malos tratos en su esposa, no espere que sus hijos cosechen el respeto para con usted, para su futura esposa. No espere lo mismo. ¿Se da cuenta que estos patrones se repiten? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembró papa, cosecha papa. Sembró iniquidad, cosecha iniquidad. Proverbios capítulo 22, verso 8. Dice así la palabra del Señor: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. No podemos cegar otra cosa. Amén. ¿A qué nos lleva la iniquidad? A la desviación, que es una pérdida de identidad. También nos lleva a la perversión o al comportamiento alterado en la depravación. ¿Usted escuchó una noticia que había un hombre que le encontraron pornografía infantil? ¿Sí? ¿Escuchó de eso? ¿Aquí en Copiapó? Y no quiso mostrar el celular y eso llamó la atención. Y ahí tenía todos los archivos. Perversión, comportamiento alterado. Esto se refiere a patrones de fantasías sexuales.
¿Cuántos no tienen fantasías sexuales? Eso quiere decir que con el paso del tiempo, con la mujer que te casaste, ya cambió su fisionomía, ya no es la misma. Pero en el lecho matrimonial hay fantasías. Y eso está hablando de una iniquidad. Ya no es la modelo con la cual te casaste. Ya cambió su aspecto. Cambió la figura. Ya no es la misma. Pero esto de la perversión del comportamiento está hablando de aquellas fantasías sexuales. La inclinación al pecado con terquedad, la maldad adquirida. Así como papá le pegaba a la ñora, ¿usted también le pega a la ñora o no? También están los pecados ocultos y aquellos que permanecen en ellos. Por eso que David entendió y dijo, mi pecado te declaré. ¿Y cuántos guardan pecados ocultos, hermano? ¿Cuántos en las congregaciones? Debilidades o caer fácilmente al ser tentado. Patrones de mala conducta, malos hábitos, divisiones, separaciones, divorcio. Aquellos que solamente conviven por año y no quieren comprometerse en matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un patrón que están siguiendo, que es la conducta de los padres o de los ancestros. Hay pecados repetitivos, como también están las crisis emocionales. Situaciones no resueltas en la cabeza, la iniquidad se ha vuelto como carga pesada en mi cabeza, en mi mente, decía David. Llegó hasta el extremo de tener depresión. Cuando él dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y me hizo sacar del hoyo de la desesperación. Él estaba emocionalmente mal, estaba en una crisis. Por causa de lo heredado, por causa de cosas que no resolvió a tiempo. Y aún así por pecados no confesados. Dice la Biblia que las iniquidades nos pueden llevar a esto. Isaías 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces la iniquidad es alguien que va a promover la división, tanto en la familia como en la iglesia. La iniquidad, si permanece en el Hijo de Dios, eso va a hacer ocultar el rostro del Señor para no oír las oraciones. A eso puede llegar. Y aquí hay un listado chiquitito, no sé si lo ven bien. No, se los voy a leer. Escuche, por favor. La herencia en las generaciones. ¿Se acuerda que yo le mostré el árbol de mi familia? Ya. Ahora véalo como su familia y aquí está la raíz y está la hacha puesta ahí a la iniquidad. Y hoy hay que cortar adicciones de todo tipo. Se trata de aquellos que tropiezan con la misma piedra. Se trata de aquellos que tienen adicciones al alcohol, a la droga, a una adicción a la pornografía. Amarguras, rencor, enojo, odio, soberbia, orgullo, altivez. La lista es grande, pero usted anote la suya. Pecados sexuales, adulterio, fornicación, incesto, pornografía, violación, divorcio, infidelidad, violencia física o verbal, solo convivencia, nada de compromiso. Hijos con diferentes padres. ¿Hay alguien aquí que se caracterice por eso? Hay que romper iniquidad.
Hay que desatarnos de eso. Porque si no, mañana sus hijos vivirán exactamente lo mismo que usted vivió. Es igual. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Amén. Que Dios nos ayude en esto, a poder entender. Quiero llevarlo a un ejemplo para que usted entienda aún más. Aún más. Mire este ejemplo. Yo conocí a Roberto y a María. Por favor, no lo busquen en el Facebook, porque son nombres ficticios. Amén, no aparecen. Yo conocí a Roberto y María, y ellos, en su tiempo de convivencia, tuvieron a Nuri y también a Patricio. Pero como ellos solamente convivían, el resultado en que Nuri también convivió y tuvo hijos con diferentes padres. El resultado de Patricio, por consiguiente, Patricio logró tener un matrimonio, pero al poco tiempo se separó. Y ahora él convive y sabe que tiene hijos con diferentes mujeres. Ahora ya no era Roberto, sino que María conoce a Mario. Roberto sale del lado de María. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que se encuentra con Jesús? Y el Señor le dice, llama a tu marido. Y ella le dice que no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el 6º tampoco es tu marido. Aventurera la chica. Mario está con María y Mario engendra a Sofía. Pero Sofía no queda atrás porque ella también es separada y tiene una hija y ella nada más que convive, no se casa. Pero después ya no es Mario, es Andrés. ¿Se da cuenta usted? Entonces María y Andrés ya tienen a Andrea y también a Rodrigo. Cualquier alcance de nombre es mera coincidencia. Amén. ¿Qué pasa con Andrea? Madre soltera, con diferentes padres y visitaciones sexuales con demonios. En la noche venían demonios a tener sexo con ella. Y ella pasó por liberación. Rodrigo fue un padre soltero y tiene hijos con diferentes mujeres. ¿Cuál es el común denominador de todo esto? ¿Qué cree usted? Todos tienen los mismos patrones que los padres. Y todos son quiebres matrimoniales, todo es figura de padres y madres solteras. ¿Hay algo que se refleje en su vida? Eso es una iniquidad. Por eso que hay que mirarlo con un zoom más amplio y ver el historial hasta donde tú te acuerdes cómo fueron tus abuelos, qué patrones de conducta, o si no, indaga con tus padres. Aún las enfermedades que ellos tuvieron, todo eso. El libro de Éxodo, en el capítulo 36, verso 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Luego dice que guarda misericordia a millares. Luego dice que perdona. Mira, hay un Dios perdonador, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 cosas distintas.
Dios es perdonador. Por eso que tenemos que salir de acá con nuestras deudas saldadas, diciéndole: Señor, esta es mi vida, estos son mis fracasos, estos son mis patrones de conducta que yo mismo detesto. ¿Cuántos no llegan a la iglesia pidiéndole perdón a Dios por los mismos pecados, o no? Y aún cuántos tropiezan con la misma piedra, el mismo pecado. Pero hay uno que perdona. Y dice la Biblia que en ningún modo Él tendrá por inocente al malvado. Y luego volvemos, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No quedan atrás los hijos, Dios los considera. Ejemplo de pecado sexual. Aquí vemos la historia de Isaí. Él es el padre de David. Así como vimos a esta representación de esta familia que era un desastre y hasta el día de hoy, vamos a ver a Isaí, que es padre de David. Él lo engendró. Si usted va a la primera hoja del libro de Mateo, capítulo 1, ahí sale la genealogía de Cristo. Ahí sale. Y usted se va a dar cuenta desde dónde nace la genealogía. Y va a haber un nombre que le va a llamar la atención. Dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Isaí, en iniquidad. Él venía arrastrando una iniquidad. ¿Por qué? Rahab entra a la escena. La mujer que escondió a los espías de Israel en Jericó. Pero ella había sido prostituta. Y Rahab venía a ser pariente, la bisabuela de Isaí. Conducta sexual. Y mire cómo pasa esto. Rahab viene de la genealogía de David. Si usted busca en la primera hoja de Mateo, capítulo 1, ahí va a decir Rahab, en la genealogía de Jesucristo. Por eso que dice que el Señor, raíz de David. Amén. Y mire, primera generación. ¿Hasta cuándo visita la maldad del Señor? Hasta la cuarta generación. Por favor, vea bien, escuche. Primera generación, Rahab engendró a Boz. Segunda generación, Boz engendró a Obed. Tercera generación, Obed engendró a Isaí. Y la cuarta generación, Isaí engendró a David. La cuarta generación quiere decir que allí David tenía la oportunidad del siglo de romper la iniquidad de su padre. Y de su tatarabuela Rahab. Tenía la oportunidad. ¿No alcanzó? Y mire lo que sucede. David no la pudo cortar. Él estaba destinado a romper esa iniquidad. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el día en que los reyes salen a la batalla, David se quedó en casa. Se quedó ocioso, viendo ahí TikTok. Estaba ocioso en el Facebook. Y como eso que le llamó la atención lo que vio y salió y de repente una mujer bañándose. ¿Quién es? Betsabé. Es la esposa de Urías, por si acaso. Tráiganla. Él tenía que haber ido a la batalla y no quedarse en casa.
y ahí quebranta la iniquidad. Pero como se quedó en casa, el pecado sexual sigue adelante y tiene resultados fuertes. Entonces dice la palabra que de la iniquidad de David, donde David confiesa que nace en iniquidad y es concebido en pecado, en David se manifiesta este problema donde peca con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Dice la palabra del Señor, 2 Samuel capítulo 11, verso 4, dice lo siguiente: David envió mensajeros y la tomó. Él era rey, pero no era respetuoso. Y dice, y cuando ella vino a él, durmió con ella. Y después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a casa. Pero hay otra versión que lo señala lo siguiente y dice, la traducción del lenguaje actual dice, entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Para él era suficiente que le dijeran es casada. Pero como era rey, tráiganla. Y la iniquidad va más allá, se deshizo de Urías. Mandó que lo pusieran en las filas, en las primeras filas, para que fuera el primero que recibiera las balas, las flechas, como quiera llamarle. Y David se queda con Betsabé. Y dice que tuvo relaciones sexuales con ella y luego ella regresó a su casa, pues dice apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Ni siquiera eso le importó a David. Pero eso no es todo. David tenía que haber pisoteado la iniquidad. No vas a seguir conmigo, yo quiero tener hijos felices. Quiero tener una familia derecha, una familia recta, hijos que honren a Dios. Pero David desechó el consejo de Dios. Y mire los resultados que son fuertes. Y así lo dice la Biblia. Amnón, hijo de David, violó sexualmente a su propia hermana Tamar. Y esto va aumentando en la familia de David. Un problema grave. Segunda de Samuel capítulo 13 verso 14 dice la traducción viviente, pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella la violó, su propio hermano. Absalón, hijo de David, comete pecado sexual con las concubinas de su padre y lo dice la Biblia. Según de Samuel 16:22 dice, levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Y eso era lo que el Señor le profetizó por medio de un profeta y le dice, tu hijo va a exhibir a tus mujeres a la vista de todo el pueblo. Y se cumplió, Dios no miente. La traducción viviente dice entonces se levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Perversión sexual. ¿Desde dónde? Desde Rahab. Amén. Por eso que usted hoy tiene la oportunidad de quebrantar la iniquidad y ponerla debajo de sus pies. Si resuelve poner su vida al servicio de Cristo. Amén. Salomón, el hombre más sabio del mundo y el más necio. Porque él decía, no he visto un hombre sabio, pero necio. Porque su corazón le jugó la mala pasada por causa de la iniquidad de sus padres. Él tuvo 300 esposas.
y 700 concubinas. Yo creo que ni las conoció. ¿O no? Mil mujeres, hermanos. Y al tener concubinas tenía el derecho de acostarse con una y con otra todos los días si quisiera. Y dice Primera de Reyes en el capítulo 11, verso 1, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas y de las naciones, escuche por favor, acerca de las cuales el Señor le había dicho a los hijos de Israel, no hagan asociación ni se junten con yugos desiguales. Verso 3 dice, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Por eso que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esto cuando uno se encuentra con esto. Qué fuerte. Pero ¿sabe qué? Jesús, raíz de David, Él se encargó de poner bajo sus pies la iniquidad. Porque en Él no se encontró pecado alguno. Descendencia de David. Alguien tenía que sacar la cara. ¿Lo harás tú? ¿Lo harás tú? Alguien tiene que quebrantarla. ¿Sabe por qué? Aquellos que no tienen hijos, porque en el día de mañana tus hijos verán la gloria de Dios. O si no, simplemente seguirán comiendo uvas agrias para que tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos vivan el fiel reflejo de lo que tú eres, si no lo resuelves hoy. Amén. Fuerte es esto, hermano. La historia se puede repetir en las generaciones. En pobreza, insuficiencia financiera, abortos, problemas de reproducción, pérdidas. Y sabe que la historia se puede repetir nuevamente en los fracasos, planes, en los proyectos, en cosas que no avanzas. Cuando te estancas, tienes todas las ganas, pero nada se te da. Muerte prematura, enfermedades, accidentes, suicidios, homicidios. Conocí una mujer hace mucho tiempo que ella me decía, ayúdeme a orar, porque mi hijo se quitó la vida, se ahorcó. Al tiempo después fue su otro hijo. ¿Y sabe qué? A los días siguientes su propia hermana se quería suicidar en el hospital. Y es una historia de iniquidad. Muertes tras muerte. Por eso es que tenemos que velar y decirle, Señor, enséñame cuál es mi iniquidad que tengo que quebrantar. Enfermedades, dolencias crónicas, diabetes, cáncer, problemas al corazón, problemas en los huesos, situaciones mentales, traumas, crisis, doble ánimo, depresión, crisis de pánico, tormentos emocionales, podríamos hablar de mucho, quebrantos emocionales y mentales, una vida llena de llanto y de lamento, ruptura en relaciones familiares, divorcio,
Hoy día es fácil que las cosas no se den. Con mi esposa hemos luchado por 40 y tantos años manteniéndonos firmes en lo que es el matrimonio. Y usted tiene que seguir luchando. Porque como es el palo, será la astilla. Amén. Ya estoy finalizando, me quedan 100. Esta es buena, hermano. Esto no pasa en la iglesia. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, incesto, prostitución, relaciones con animales o bestialismo. Suena grosero, pero es así. Hombres que tienen a su esposa a su lado y están viendo pornografía. ¿O no sucede? Aún en las iglesias, hermanos, si expusiéramos nuestros aparatos electrónicos y los dejáramos habilitados para que todos los revisen, ¿qué tenemos guardado? ¿Cuál es el historial que tenemos en nuestros aparatos electrónicos? Pero hay veces que les pones clave hasta con clave Morse, hermano, para que nadie te lo saque. ¿O no? Y le pones estas pantallas antiespía para que estés así nomás y el de al lado no te logre ver nada. ¿O no? Habla, Señor. Esto es serio, hermano. Relaciones o reacciones por daño. Palabras hirientes, anoche hablamos un poco de eso. Odio, ira, gritos, ofensas. ¿Y sabe qué? Tito nos dice que Jesús vino a rescatarnos de la iniquidad. El capítulo 2, verso 14 dice, quien se dio a sí mismo, Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y sabe para qué? Para purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vino a redimirte y abrazarte para sí, para que estés siempre en los brazos de Cristo. Y esta palabra redimir es la palabra griega lutro, que quiere decir rescatar. Él vino a rescatarnos. ¿Le llama la atención eso? Él vino para que en tu vida ya no haya menosprecio. Él vino para que en tu vida no haya más separación entre Él y tú, sino que Él quiere tenerte allí apapachándote. Él quiere guardarte del peligro, Él quiere bendecirte como nunca antes. Él nos redimió de la iniquidad, de la anomía, de la ilegalidad, de la violación, de la transgresión, de la rebelión, de la anarquía. Él nos redimió. Él pagó el precio. Por eso que la iglesia tiene que dar la talla para decirle, Señor, voy a honrar el precio que pagaste por mí. Y lo voy a honrar renunciando a la iniquidad de mis padres. Bendito sea el Señor. ¿Qué debemos hacer para acabar con la iniquidad? Nuestra permanencia en Cristo, para que Él en nosotros lo llene absolutamente todo, porque fuera de Él nada podemos hacer. Por eso una vida en solitario, tu ir y venir
y no comprometerte con Cristo, te va a pasar la cuenta. Pero cuando tú decides rendir tu vida a Cristo, verás que el Señor peleará por ti todas tus batallas. Dice Juan 15:5, la traducción viviente: ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Luego dice el Señor: porque separados de mí nada pueden hacer. Hay que estar en Él, hermano. Ya estoy terminando. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ¿dónde? ¿Dónde se agravó la iniquidad?, decía David. En mi cabeza. Conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, acá en la cabeza. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos se quieren vestir de esa naturaleza donde Dios te mira con agrado? Y la palabra manera de vivir en el griego es anastrofe, que quiere decir que tú tienes que cambiar tu conducta. En Cristo los malos comportamientos tienen que cesar. Que ya no te imiten por las cosas malas. En Cristo las malas conductas tienen que morir. Tu vana manera de vivir tiene que morir hoy. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que despojarte. Tienes que poner lejos aquellas cosas que no te sirven. Aquellas cosas que muchas veces no te hacen mirar a Dios cara a cara porque te da vergüenza por el pecado que cometiste. Tienes que desechar. Tienes que vaciarte. Y esta palabra en el griego, seiro, que quiere decir agotarse, secarse, arruinarse. Voy a arruinar la vieja naturaleza en mí. Ya no le daré más oportunidad, sino que a la obra de Cristo, que comience a regenerar todo lo que soy, para algún día decir: hay alguien que cambió mi lamento en baile. Ese es el Señor. Amén. Los deseos engañosos. Está hablando de lo prohibido, las codicias, las concupiscencias, las pasiones. El último verso, o los últimos, dicen, Hebreos 8:12, pues tendré misericordia de sus iniquidades. Y mire qué lindo es el Señor. No me acordaré más. Él no te va a sacar en cara. Él no te va a decir: mira, ¿de dónde te saqué? No. Él hace misericordia. Y dice: no me acordaré más de sus pecados. Hebreos 8:12 dice la palabra del Señor: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En el Salmo 103, verso 3 dice: es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que tú puedas tener los favores de Él. Ya no más fracasos, ya no más aventura con una mujer y otra. Dios te da la oportunidad para redimirte.
Y quisiera que te pongas en pie en estos momentos, que dejes tus apuntes,